Muy buenos días chicos, el día de hoy vamos a avanzar nuestro curso de biología. El tema de hoy día es biocenosis y como ya saben, bueno, este curso está a mi cargo, profesor Jonathan Giraldo, ¿no? Vamos a ver entonces. Vamos a tener un pequeñito conceptito de lo que es biocenosis, pues nos dice que biocenosis no es más que, nos lo desglosa ahí, que dice bio que es igual a vida y cenosis que se refiere a lo que es la comunidad, ¿no? Es el conjunto de seres vivos, en otras palabras, es el conjunto de poblaciones, digámoslo así, que viven en un mismo lugar. Muy bien, entonces vamos a tener dentro de esto, dentro de estas poblaciones, ¿no? Vamos a tener que van a tener una relación, una forma de relacionarse entre ellos. Bueno, son relaciones como cuáles, como la relación que tú puedes tener con tus vecinos, por ejemplo, ¿no? Dentro de una comunidad. Algo parecido también tienen los animales, ¿no? Tú te puedes llevar bien con tus vecinos o te puedes llevar mal con tus vecinos, no sé, tal vez tu papá alguna vez se ha peleado con el vecino y es posible, ¿no? E igual los animales también tienen derecho a pelearse entre ellos, ¿no? Como cualquier comunidad, hay sus lados buenos y sus lados malos, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener dos tipos. Una que es intraespecies, intra, que es adentro, no dentro. Dentro de las especies, ¿qué quiere decir? ¿Qué van a hacer entre los mismos individuos de una misma especie? Es decir, si que tuvieras perros, perros con perros, ¿no? Y las y las intraespecíficas, interespecíficas, perdón, que va a ser entre individuos de diferentes especies. Dígase, por ejemplo, si tú tienes un gato con un perro, ¿no? Entonces no son de la misma especie, son individuos de diferentes especies. Muy bien. Entonces, esto que son intraespecíficas, vamos a tener de dos tipos, como les he dicho. Pueden ser positivas o pueden ser negativas. Pueden ser buenas para ti, pueden beneficiarse, o simplemente no pueden ser buenas para ti. No sé, por ejemplo, tu vecino tal vez cortó su césped, ¿no? Y te dejó toda la basura en tu lado de la vereda. Entonces, ¿se benefició él? Sí, pero fue negativo para ti, ¿cierto? Muy bien. Entonces, dentro de las positivas vamos a tener asociaciones. Vamos a tener a organismos de la misma especie que se van a favorecer aquí, ¿no? ¿Cómo así? A ver, vamos a verlo. Estas asociaciones, ¿no? Van a ser por organismos de la misma especie y que se van a favorecer de esta forma. Vamos a tener pues, asociaciones familiares, coloniales, gregarias o estatales, ¿no? Vamos a desarrollarlas un poquito. Nos dice que estas asociaciones, estas relaciones no positivas que vamos a tener, es frecuentemente en algunas poblaciones por formación de agrupaciones transitorias o permanentes con la finalidad de ayudarse. Los familiares pues significa que van a tener algún vínculo sanguíneo, ¿no? Algún vínculo de sangre entre ellos. Por ejemplo, los pingüinos, ¿no? Aquí nos da un ejemplo. ¿Qué sucede pues, en estas relaciones familiares? Se van a establecer relaciones de reproducción o de cuidado de la prole. ¿Cómo así más o menos? Por ejemplo, es como decir quién cuida al menor en tu casa, ¿no? Al más pequeño. Bueno, entonces nos ponen aquí tres tipos de estas relaciones familiares que vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, parentales monógamas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que simplemente va a ser un macho y una hembra, ¿no? Lo que intenta hacer tal vez algunas veces la sociedad humana, ¿no? Pero se da mucho mejor tal vez en aves, ¿no? Como por ejemplo tus palomas o un águila arpía, por ejemplo, que sí logran tener esta relación, ¿no? Un macho y una hembra para toda la vida. Tenemos por otro lado, por ejemplo, las que son las parentales polígamas. Bueno, en estas parentales polígamas, pues vamos a tener lo que es un macho y varias hembras, ¿no? Y sus crías. ¿Dónde hemos visto esto? Pues es más común, creo, en el humano muchas veces, en el que teníamos, por ejemplo, los monarcas, ya sea el Inca, ya sea los reyes católicos de España, ya sean los reyes ingleses, ¿no? O los franceses, pues tenían todo su harén, su grupo de concubinas, digamos así. Corea también tenía lo mismo, Japón tiene sus grupos de mujeres que servían al rey, ¿no? De esa misma manera, pues también aparecen en los animales, por ejemplo, en el caso de los leones, las manadas, pues vemos que es un solo macho que protege a la manada, su función principal es proteger, ¿no? Cuidarlos, por eso anda dormido casi todo el día, solamente se levanta cuando hay una pelea, y las hembras en este caso que se dedican, por ejemplo, a la caza y a la crianza, ¿no? Otros, por ejemplo, que son las matriarcales, ¿no? Lo que todas feministas quieren llegar, ¿no? Matriarcales, ¿qué significa? Que la hembra está con sus crías, la hembra es la jefa en este caso, ¿no? Algunas, por ejemplo,
conocidas como matriarcales, pues puedes ponerle incluso a las reinas como las abejas, las hormigas, o otras posiblemente, pues tal vez no tan familiares, pero que también cumplen una función parecida, sería como los elefantes, ¿no? Bueno, tenemos otras, por ejemplo, asociaciones como las gregarias, en donde nos dice que es un grupo de animales que conviven, pero no son familia, ¿no? Aquí nos ponen, por ejemplo, ¿no? Un grupo de elefantes que les decía, no necesariamente familias, ¿no? Pero ¿qué me dice, no? Que son estas relaciones, pues es un conjunto de individuos que se desarrollan actividades comunes y tienen comportamientos semejantes. Las semejanzas de la vida en grupo son numerosas, ¿no? Por ejemplo, defensa ante el ataque, ¿no? Si es que alguien ataca a uno solo, pues es más, más propenso a ser más fácilmente atacado que en manada, ¿no? Como decía en el planeta de los simios, simio solo débil, simios juntos fuerte, ¿no? Algo parecido entonces. En manada es mucho más fácil, ¿no? Algo parecido también a lo que tenemos aquí en la sociedad humana. ¿Por qué nos unimos en sociedad? ¿Por qué empezamos a juntarnos en grupo? Por la necesidad de que los humanos pues no teníamos colmillos, no teníamos pelos, no teníamos garras, no teníamos ojos para ver en la oscuridad, no teníamos oídos que escuchen muy bien. Nuestro cuerpo pues era muy fácilmente atacable, ¿no? Digamos así, una presa favorita para algunos animales. Entonces muy posiblemente es así como que empezamos a unirnos y juntarnos en sociedades y empezamos a generar lo que nosotros hoy conocemos como nuestra civilización, ¿no? Defensa contra inclemencias del tiempo, lo mismo, pues entre varios es mucho mejor. Tú sabes que entre varias personas, por ejemplo, en lugares fríos, pues pueden calentarse entre dos, ¿no? O tres o más. Mayor facilidad para procurar alimento, ¿no? Por ejemplo, en los lobos es mucho más fácil cazar, ya que hoy en día se sabe, por ejemplo, que las manadas de lobos hacen lo que son relevos, ¿no? ¿Qué cosa hacen? Persiguen una presa hasta cierto punto, la presa sigue corriendo y en ese punto lo espera otro lobo que empieza a seguirlo también. Entonces, a la presa correr todo su maratón, en cambio los lobos al correrlo por estaciones, ¿no? Por relevos, tienen mayor facilidad de atraparla, ¿no? Y favorece la reproducción. Bueno, ya están como manada ahí, entonces es mucho más fácil reproducirse dentro de esa manada, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos aparte? Tenemos las estatales, ¿no? No las universidades estatales, no, esas no. Estamos hablando de una organización. Estas estatales son una organización que va a estar de modo jerárquico, ¿no? Y aquí hay una división en trabajo. Y aquí es un poco más, más elaborado, ¿no? Cada uno va a tener sus propias funciones dependiendo para lo que esté más o menos, lo que esté hecho, pues, ¿no? Estas relaciones estatales o sociales, ¿no? Está integrada por un conjunto de individuos que se va a comunicar entre sí por medio de diversos estímulos, ¿no? Por ejemplo, las abejas sí se comunican, ¿no? Pero se comunican por medio de bailes o danzas, ¿no? Que le decimos comúnmente, es como un baile más o menos que realizan, ¿no? O algunas reinas, ¿no? Que mandan sus órdenes por medio de feromonas, hormonas que segregan, ¿no? Y nos dice entre los que existe una especialización de tareas. Cada quien va a cumplir sus propias tareas, ¿no? Por ejemplo, tenemos hormigas, muy posiblemente que sean algún tipo de obreras, ¿no? Que son las que se dedican a recolectar alimentos o a explorar incluso. Hay algunas que suelen explorar, a mirar más o menos, mirar entre comillas, a mirar que si es que hay alimentos, si es que hay peligro o algo por ahí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otras que son las hormigas guerreras, ¿no? Que tienen una especialización. ¿Qué cosa? Tienen una mandíbula mucho más grande, son mucho más grandes incluso el tamaño que una obrera, dedicadas a la protección de la colmena. Tenemos otras que se encargan de ayudar a la reina durante los partos, por decirlo así, también partos. Tenemos una reina, tenemos zánganos, entonces diferentes tipos, cada uno está relacionado con su propia tarea. Bueno, nos dice que los casos más conocidos, ¿no? De lo que es este tipo de organización se dan en lo que son hormigas, abejas y, por ejemplo, también las avispas. Tenemos por otro lado, pues, lo que son también nuestras relaciones coloniales, en colonia, ¿no? ¿Qué cosa es una colonia? Pues puedes ver la colonia, por ejemplo, japonesa o china aquí en Perú, que tiene su lugar más conocido, por ejemplo, en Lima, la calle Capón, ¿no? Eso es una colonia, es un lugar donde se agrupan varios del mismo individuo, pues, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, la población nos dice que estas relaciones coloniales, pues es la población de individuos que se asocia de manera extrema, de modo que llegan a formar una unidad.
es decir, un organismo común. En la calle Capón, pues muy posiblemente llegaron todos estos descendientes chinos, japoneses o asiáticos en general. Y se juntaron ahí, pues y crearon su propia unidad vecinal, digámoslo así, algo parecido, ¿no? También puede haber una división de trabajos, me dice, o simplemente una unión simplemente para defensas, ¿no? En el caso de este, por ejemplo, son los corales y los pólipos. Bueno, también dentro de lo que son las mismas especies, o sea, dentro de ellos mismos, van a tener competencias, ¿no? Estos factores negativos, ¿no? Como te decía, tal vez que tu papá se peleó con el vecino, por alguna razón, pues entre ellos dos, que son humanos, por cierto, entonces va a haber competencias en algo, ¿no? En este caso, en el caso de nuestros animales que estamos viendo, pues estas competencias son más visibles, ¿no? ¿Por qué van a competir? Pues pueden competir, por ejemplo, por lo que es alimentos, ¿no? Como por alimentos, me dice, cuando los recursos escasean o cuando aumenta el número de individuos dentro de una población, es decir, hay muchos recién nacidos, ¿no? Neonatos, la lucha por conseguir alimento es cada vez mayor, tienes mayores bocas que alimentar, obviamente necesitas más comida. De este modo se van eliminando los más débiles o los menos adaptados. Pues este es un proceso ya más bien, como digámoslo así, de selección natural, ¿no? ¿Qué sucede? Pues lo has vivido ahora último, ¿no? En el inicio de la cuarentena. Que en el caso de los humanos, aquí dijeron cuarentena, todo el mundo se desesperó. Salieron a las calles y si me equivoco fue, bueno, después de que dieron la cuarentena al día siguiente, vimos en las noticias, ¿no? Personas yéndose al altiplano, al Avelino, peleándose por sacos de arroz, de azúcar, en busca de recursos, en busca de comida. Pues algo parecido es esto, ¿no? Pelea por comida. En el caso, por ejemplo, aquí tenemos lo que son algunos animales que, por ejemplo, pueden cazar solos, ¿no? Y van a competir entre ellos. Por la luz, por ejemplo, aquí en este lado. Por la luz, pues lo más visible es esto, por ejemplo, como las plantas, ¿no? Que las plantas siempre buscan la luz para poder desarrollarse. Obviamente, si es que una planta que es de luz, ¿no? De sol, no le da la luz, pues esta va a morir. Entonces, estas buscan la forma de ver la luz. Por ejemplo, los girasoles es la forma más práctica de ver esto, ya que por algo tienen ese nombre, ¿no? Girasol. Su flor intenta girar hacia donde va más o menos el sol, si te das cuenta. Si te vas viendo durante el día, la flor es como que gira. Por eso el nombre de girasol. Esto ponlo más o menos pues como cuando tú estás en el salón y estás muy atrás y quieres ver la pizarra, ¿no? Entonces tú compites con el de adelante para ver quién alza más la cabeza para llegar a ver la pizarra. Es algo parecido, igual las plantas también compiten entre ellas. Por las hembras, por ejemplo, lo más común que tenemos y lo más visible que hemos visto en toda la naturaleza, pues, ¿no? Dice que por las hembras, pues algunos animales como los lobos de mar cuidan a sus hembras y no permiten que machos foráneos, o sea, de afuera, ¿no? Que no sean ellos, entren a su territorio y cortejen a sus hembras, ¿no? Aquí también tenemos un tema de harén, ¿no? ¿Qué sucede? Pues hay luchas entre ellos y siempre se va a reproducir aquel que sea el más fuerte, el más grande, aquel que tenga más fuerza y por lo tanto, para lo que es la naturaleza, pues aquel que tenga los mejores genes. También se da esto, por ejemplo, en lo que son los leones, donde si es que el macho no puede proteger su harén, ¿no? Y el nuevo león alfa, digamos así, entra. Pues se va a reproducir con las hembras y si que las hembras tienen cachorros, pues van a matar incluso a estos cachorros. ¿Por qué? Porque ya son descendientes de un linaje débil, pues, ¿no? Entonces solamente se busca lo fuerte en ese sentido. Muy bien, entonces ya hemos visto que nuestros animales se pueden relacionar entre especies mismas. Ya te he dicho, por ejemplo, la más clásica es la pelea entre tu papá y tu vecino, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es que ellos se han peleado, entonces ahora vamos a ver la pelea entre tu perro y tu gato, más o menos, algo así. Una pelea entre interespecial, bueno, interespecies, ¿no? O puede ser entre tu papá también y el perrito de afuera, ¿no? Que lo mordió. Entonces, eso también tenemos aquí. Vamos a tener que van a ser interacciones, lo que pueden ser tanto positivas como lo que son negativas. Positivas, por ejemplo, pues nos dice que la unión de estos va a favorecer la supervivencia del individuo, ¿no? Por lo menos de uno. Y las negativas, pues uno siempre se va a perjudicar y el otro va a tener
va a ser favorecido, ¿no? Por lo general. Bueno, entonces, dentro de nuestras positivas vamos a tener, por ejemplo, lo que es nuestro mutualismo, ¿no? Mutualismo, pues, quiere decir que ambos organismos se benefician. Por ejemplo, aquí nos dan el líquen y el musgo, ¿no? La protocooperación, en donde ambos organismos se benefician, pero no va a existir una dependencia. O sea, si es que uno realiza su actividad y el otro sí o el otro no, pues no afecta en sí mucho, ¿no? O no les afecta directamente. El comensalismo. Uno se beneficia sin afectar al otro, ¿no? Por ejemplo, el tiburón y el rémora, ¿no? Que el rémora se pega a él para comer los desechos más o menos que deje el tiburoncito. Inquilismo, ¿no? Un organismo sobrevive sobre otro o dentro de aquel, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, el cangrejo ermitaño que va a buscar una conchita para poder protegerse, para estar a salvo, para pasar a ser percibido. El pez gatillo me dice, pepino de mar, por ejemplo, que también se ponen encima de ellos, ¿no? Tenemos otras relaciones, por ejemplo, nuestras relaciones negativas, ¿no? Donde la interacción entre estas especies pues va a perjudicar a uno de ellos. ¿Cuál es una de ellas? La más clara, tal vez que vas a tenerla cerca, pues el parasitismo, ¿no? Esta pues es lo que su nombre dice, los parásitos. Donde dice que un individuo, que va a ser el huésped, no va a pagar su, su alquiler, digamos así. Este huésped pues va a vivir a expensas de otro. ¿Cómo así? Que tenemos, por ejemplo, lo que es la tenia. Algunos humanos lo tienen, o casi la mayoría. Lo que es la pulga, ¿no? Lo más claro que puedes ver tal vez en un perro, que simplemente va a estar chupando sangre. Es más, al contrario, tu perro va a sentir dolor, va a sentir molestias, y se va a poner mal. La amprea también, que es otro de parasitismo. Vamos a ver, por ejemplo, también es lo que es competencia, ¿no? Donde dos individuos de la diferente especie, porque estamos hablando de diferentes especies, van a luchar por el mismo nicho, o sea, por el mismo lugar, más o menos, digámoslo así. Por ejemplo, esto puede ser muy común en lo que son comida también, ¿no? Por ejemplo, las leonas, bueno, las leonas que son las que cazan, cazan un animal y muchas veces, ¿qué sucede? Tenemos en el mismo territorio que viven algunas hienas. Las hienas son mucho más agresivas incluso que los leones y llegan a quitarles presas a los leones de las fauces, pues, ¿no? Entonces aquí hay una especie de competencia. La acción de uno va a repercutir en la acción de otro. Ambos cazan y ambos van a depredar. Y en un posible lugar, pues, puede llevar incluso a que haya un déficit de presas, ¿no? La predación creo que es la más obvia, ¿no? Donde un individuo, un depredador, va a matar a otro que va a ser su presa para alimentarse de este. Pues si quieres un ejemplo más apegado a ti, pues cuando te comes tu pollito a la brasa, pues, ¿no? Más o menos. Tú te comiste tu pollito a la brasa y estuvo muy rico, tú eres el depredador. Pero ¿en qué se benefició ese pollito? En nada, pues, ¿no? Al contrario, más bien lo mataron, lo pelaron, lo atravesaron y lo pusieron al fuego. Entonces, más o menos algo parecido. Pero en la naturaleza, pues vamos a ver en algunos casos, como por ejemplo la lechuza y los ratones. Un caso más común. Que tenés en tu casa, por ejemplo, tu gato y un ratón, ¿no? Que alguna vez, por ejemplo, algún gato te debe haber traído por lo menos un ratón. Bueno, y por ejemplo aquí tenemos el amensalismo, ¿no? Donde un individuo produce sustancias que inhiben el desarrollo de otro. Por ejemplo, un ejemplo, pues la penicilina, aquel hongo que fue descubierto casi por error, pues que inhibe el crecimiento de algunas bacterias. Bueno, entonces vamos a repasar por el medio de este cuadrito que teníamos aquí, ¿no? El tipo de interacción, me dice. Donde vamos a ver, pues, quién se beneficia de mejor manera y quién no se beneficia, pues, ¿no? En por ejemplo, nos dice en lo que es competencia. Ninguno de los dos se va a beneficiar. Nos dice que los individuos de especies diferentes utilizan el mismo recurso, actuando cada especie desfavorable sobre la otra, ¿no? ¿Por qué se compite, por ejemplo? Se compite por lo que es agua, por alimento, por luz en el caso de las plantas, por espacios. Por ejemplo, más típico, bueno, tal vez el humano y los osos panda, que el que perdieron fue los osos panda, pues perdieron su territorio. O sitios de nidificación, o sea, donde ponen sus nidos, sus huevos, por parejas que se van a competir y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pues las plantas compiten por la luz solar y el agua, que es lo que te he dicho ya.
Depredación es la que te dije de tu pollito a la brasa, más o menos, donde una especie se va a favorecer, va a estar favorecida, tú vas a estar feliz de comerte tu pollito a la brasa y obviamente ese pollito no va a estar feliz de que se lo coman, pues, ¿no? De igual manera, una especie captura, una especie de depredador o predador y se va a alimentar de otra que va a ser su presa, por la, primera, por la, que la cual la primera va a resultar beneficiada y daña a la otra. También se considera predación a la ingestión de pequeños animales por lo que son, bueno, plantas carnívoras o por hongos, ¿no? Bueno, ejemplitos que te nos dan acá, nos dice por ejemplo el tiburón que ataca a los peces, no solamente peces, también puede ser focas o incluso humanos, incluso a veces. Los gatos y los ratones, lo más cercano que tienes en tu casa tal vez, plantas insectívoras, los murciélagos tan satanizados en esta época, pero que son un gran controlador de plagas, ¿no? Por ejemplo, como polillas. La cooperación, que es algo que es positivo para los dos, ¿no? Ambos van a cooperar, van a ayudarse entre sí. Me dice que las especies forman una asociación que no les es indispensable. Pueden vivir por separado, pero que les brinda alguna ventaja el estar juntos, ¿no? Por ejemplo, la nidificación colectiva de varias especies de aves. El parasitismo, donde una se beneficia y la otra pues no se beneficia, muy parecida, mira, a lo de que es depredación. Pero en este caso pues no va a ser una muerte directa, ¿no? Se da cuando una especie se beneficia de otra viviendo dentro, endoparásito. Eso quiere decir ¿qué cosa? Que a este individuo al que se beneficia no le conviene que muera, ¿no? ¿Por qué? Porque es su hábitat, pues no le conviene, como el humano no le conviene que se destruya su ecosistema, pues a este no le conviene que se muera su animal, ¿no? Bueno, dice que esta especie se beneficia de la otra viviendo dentro, ¿no? En este caso, si es que es adentro, va a ser un endoparásito, si es que es fuera, va a ser un ectoparásito de su huésped. La especie que va a parasitar, lo que va a hacer a lo largo del tiempo, pues va a inhibir el crecimiento o la reproducción de su hospedero, ¿no? De mi perro o de tu gato, tal vez puede ser. Y a veces le va a provocar, pues, la muerte, si es que es muy severo. Hongos y bacterias pueden atacar a los animales y vegetales, por ejemplo. La tenia, por ejemplo, lo que es la solitaria en el humano. Las pulgas, los piojos, los protozoarios que se aprovechan de otros individuos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues también tenemos otra que nos dice que es el mutualismo que es favorable para ambos, ¿no? Muy parecida también a la cooperación, que es la favorable para ambos. Pero vamos a ver que es diferente, ¿no? Es una asociación íntima a lo largo de largo plazo entre organismos de dos especies diferentes con beneficio recíproco. Cada especie necesita la presencia de la otra, necesariamente el otro no necesitaba, ¿no? Aquí sí necesitan la presencia de la otra para sobrevivir, crecer y reproducirse. Viven en simbiosis, me dice. Por ejemplo, los líquenes que resultan de la asociación de un alga que proporciona la clorofila para la fotosíntesis y los hongos que proporcionan pues la humedad. Las bacterias y las leguminosas, por ejemplo, también. El comensalismo, ¿no? Una de las especies se beneficia y la otra ni se beneficia ni se perjudica. Más o menos le va a dar igual. Los organismos comensales pues ejercen unos sobre otros coacciones de colatencia recíproca. Por ejemplo, algún crustáceo dentro de la concha de algún molusco, tu cangrejito que hemos visto hace un rato, los anélidos marinos y los cangrejos, las plantas epífitas, los tiburones y rémoras, por ejemplo, ¿no? El amensalismo, donde uno se va a una se va a perjudicar y la otra pues no le va a ir ni para bien ni para mal, digámoslo así, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Pues dice que donde una especie va a ser llamada la amensal resulta inhibida en su crecimiento o reproducción, mientras que la otra, la inhibidora, no resulta alterada, ¿no? Por ejemplo, las hierbas impiden el desarrollo de otras plantas, los animales ovinos que al buscar alimento desentierran lombrices y las que son ingeridas por las aves, ¿no? Por ejemplo, las lombrices van a ser perjudicadas, pero a este animal, a mi bovino, no le va a venir ni mal ni bien al final. Neutralismo, donde no hay ni beneficio ni perjuicio al final, ¿no? Para ninguno de los dos organismos. Las dos especies son independientes, no tienen ninguna influencia en lo que hagan entre sí. Por ejemplo, una lombriz de tierra y un insecto. No hay más, ¿no? Las ardillas y los topos en un bosque. Ninguno de los dos ni es alterado ni es beneficiado, ¿no?
Muy bien chicos, hasta hoy, hasta aquí nomás su clasecita de día de hoy de lo que es biocenosis. Espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente clase.